En esta oportunidad hablaremos sobre la aerodinámica. Detallaremos los principios fundamentales que lo conciernen en su concepto, ecuaciones y leyes. Para ello daré pase al equipo de investigación, conformado por Mayra, Aquiles, Luis y Hernán. La aerodinámica es el estudio del movimiento de los fluidos, como el agua, que comprende cómo se mueve el agua y cómo interactúa con su entorno. Analizaremos los principios y ecuaciones fundamentales, como el principio de Bernoulli, y que establece que la presión y la velocidad de un fluido están relacionadas. Ecuación de continuidad para un tubo de corriente. Nos muestra cómo el caudal del agua se mantiene constante a lo largo del tubo de corriente. Si el área de la sección transversal del tubo cambia, la velocidad también va a cambiar, para así poder mantener el caudal constante. Tengo un ejemplo. Tengamos un tubo de corriente con dos secciones diferentes. En la primera sección, el área transversal del tubo es de 2 metros cuadrados y la velocidad del fluido es de 5 metros por segundo. En la sección 2, el área transversal del tubo se reduce a 1 metro cuadrado. Vamos a aplicar la fórmula que es área 1 por velocidad 1, que es igual al área 2 por velocidad 2. Reemplazamos el área 1, que sería 2 metros cuadrados, la velocidad 1, que es 5 metros por segundo, que es igual a área 2, 1 metro al cuadrado, y vamos a hallar la velocidad 2. Realizando la ecuación nos saldría 10 metros por segundo, que es la velocidad. Flujo y caudal. El flujo se refiere al movimiento continuo de un fluido a través de un área determinada. Ejemplo, si el grifo tiene un flujo de 5 litros por minuto, significa que cada minuto pasan 5 litros de agua a través del grifo. El caudal es la cantidad de fluido que fluye por una unidad de tiempo. Un ejemplo, supongamos que la velocidad medida es de 2 metros por segundo, luego medimos el ancho del río y obtenemos un valor de 10 metros. Luego medimos la profundidad del río y en ese punto obtenemos un valor de 5 metros. Tenemos dos fórmulas para poder hallarlo. Caudal, que es igual a la velocidad por área, y el otro sería el caudal, que es igual a volumen sobre tiempo. En este caso vamos a utilizar la primera fórmula. Reemplazamos, ¿no? La medida que es 2 metros por segundo la reemplazamos por velocidad, y el 10 metros y el 5 metros, que es la profundidad, y el ancho lo multiplicamos y nos saldría un valor de 50 metros. Bueno, al realizar la solución nos saldría un total de 100 metros cúbicos por segundo. Ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se basa en comprender cómo los cambios de un fluido, como la velocidad, la presión y la altura de un fluido se relacionan entre sí. Por ejemplo, el flujo de fluido en una tubería. En una tubería, mientras más estrecha sea, la velocidad del fluido aumenta, mientras que la presión disminuye. Les voy a explicar cómo se aplica la ecuación de Bernoulli. Tenemos lo siguiente: la presión 1 más 1 medio por la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado, esto en la presión 1, más la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Esto va a ser igual a la presión 2 más 1 medio por la densidad del líquido de la velocidad por la velocidad al cuadrado en la presión 2, más la densidad del líquido por la gravedad por la altura en 2. Teorema de Torricelli. Es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio por acción de la gravedad. Nos menciona qué es la aplicación del principio de Bernoulli. En este caso, el principio de Bernoulli es el siguiente: la presión 1 más 1 medio por la densidad del volumen al cuadrado en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1. Esto es igual a
la presión 2 más 1/2 por la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Teniendo en cuenta que la presión en la superficie y en la salida son las mismas, que es la presión atmosférica, teniendo en cuenta ello, que son iguales, simplificamos las dos presiones. Seguido, también teniendo en cuenta que en la superficie la velocidad con la que desciende, debido a que el orificio es muy pequeño, pues la velocidad tiende a 0. En ese caso nos queda solo 4 unidades para determinar que es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad al cuadrado del punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1. Esto es igual a la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2, y simplificando o transfiriendo al otro extremo nos quedaría 1/2 por la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 1, que esto es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2. Como estamos transfiriendo, cambiamos de signo y nos quedaría la densidad por la gravedad por la altura 1. Y aquí vemos dos unidades para poder hacerlo el factor común. Nos queda de este modo: 1/2 por la densidad por el volumen 1 al cuadrado es igual al factor común de la densidad por la gravedad, la altura en el punto 2 menos la altura en el punto 1. Determinamos ello. Tenemos la altura 2 y la altura 1. La diferencia de esta es la altura, por lo cual nos quedaría altura. La diferencia de altura 2 menos altura 1 es igual a altura. En ese contexto nos quedaría el siguiente: 1/2 por la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 1 es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Transfiriendo la división número 2 nos queda la densidad por la velocidad en el punto 1, que es igual a 2 por la densidad por la gravedad por la altura. En ese caso tenemos dos unidades iguales, se puede simplificar ya que tienen la misma determinación y nos queda de este modo: 2 por la gravedad por la altura. Y transfiriendo la potencia nos queda la velocidad en el punto 1 es igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Así determinamos que la ecuación de Torricelli es la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Habiendo comprendido algunas bases teóricas de la aerodinámica, daremos pase a la práctica, resolviendo un ejercicio haciendo uso de lo aprendido. Tenemos lo siguiente: por una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro circula agua con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Enseguida, el tubo se estrecha a un diámetro de 16 metros. Nos pide calcular la velocidad del fluido en la parte estrecha, más específicamente en esta parte. Para obtener el valor de la velocidad del fluido en esta parte estrecha, tendremos que hacer uso de la ecuación de la continuidad de fluidos, que establece que, en donde A es el área transversal del conducto, V es la velocidad del fluido. Lógicamente es una igualdad. Vale. Pero a fines prácticos, esta ecuación no nos dará directamente el valor de la velocidad del fluido, si cambiamos los datos. Tendremos que transformar esta ecuación. Pero para transformarlo, primero tenemos que darnos cuenta que este conducto forma una circunferencia, si se dan cuenta. Una circunferencia que su área, o sea, el área del círculo, sería igual a pi radio al cuadrado. O sea que esta fórmula podemos reemplazarlo por el área transversal.
transversal, que es lo mismo básicamente, pero en este caso tendríamos que cambiar la radio por el diámetro. Entonces tendríamos lo siguiente: pi diámetro al cuadrado 1, velocidad 1, igual pi diámetro al cuadrado 2, v2. Pero aún así podemos hacer simplificar en esta ecuación en ambos lados. Pi podemos simplificarlo y tendremos que transformar esta ecuación de aquí, que nos daría lo siguiente: diámetro sobre diámetro segundo al cuadrado por la velocidad 1 igual a la velocidad 2. Ahora, en este caso, en esta ecuación, ahora sí podemos reemplazar los datos que nos proporciona la pregunta, porque de esta forma obtendremos el valor de la velocidad del fluido. Reemplazando los datos, el diámetro 1 nos dice 20 sobre 16, que sería el segundo diámetro. Todo esto está elevado al cuadrado. Tenemos la velocidad 1, que es 1 metro por segundo. Se mete aquí 1. Y que esto es igual a la velocidad 2, que es la que queremos hallar. Haciendo uso, resolviendo esta ecuación, simplemente nos da como resultado 1,6 metros sobre segundo. Aquí podemos apreciar una maqueta que representa la forma en que demostramos la hidrodinámica mediante la ecuación de continuidad de los fluidos y de Pascual. Básicamente nos dice que existe una relación entre la presión ejercida en el agua. Como podemos ver, la presión que yo ejerzo en el fluido se dispersa a través de este conducto, llegando a esta sección, haciendo que se eleve este puente. Esto es debido a que la presión que yo ejerzo sobre este